Me llamo Alice Peterson y tengo 66 años. Lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. El funeral de mi esposo, David, fue el día más silencioso de mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me heló la sangre. Estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. Respondí, con manos temblorosas, ¿quién eres? La respuesta me dejó sin aliento. No puedo decirlo. Están vigilando. No confíes en nuestros hijos. Ese momento partió mi alma en dos. Mi mundo se desmoronó cuando vi a Ryan y Mark, mis propios hijos, de pie junto al féretro con expresiones extrañamente serenas. Algo andaba mal. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos fríos como el hielo. Durante 42 años, David había sido mi compañero, mi refugio, mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años en el pequeño pueblo de Clearwater, Iowa. Crecimos en los mismos caminos polvorientos, compartiendo sueños modestos. Yo limpiaba casas para mantener a mi madre enferma mientras David reparaba bicicletas en un pequeño taller que heredó de su padre. Éramos pobres, pero éramos felices. Teníamos algo que el dinero no podía comprar. Amor verdadero. Recuerdo la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Yo caminaba hacia el mercado con mi vestido verde descolorido y zapatos gastados. Él salió de su taller con las manos manchadas de grasa y me sonrió con una timidez que me enamoró al instante. «Buenos días, Alice», dijo con voz suave. «¿Necesitas que revise tu bicicleta?» Yo no tenía bicicleta, pero inventé una excusa solo para hablar con él. Esa conversación se convirtió en citas bajo el gran roble viejo en Central Park, luego en promesas de amor eterno y finalmente en una boda sencilla llena de esperanza. Los primeros años fueron difíciles. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones con techo de lámina. Cuando llovía, poníamos ollas por toda la casa para recoger las goteras, pero éramos felices. David trabajaba de sol a sol en su taller, y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Ryan, pensé que mi corazón estallaría de felicidad. Era un bebé hermoso con los ojos grandes de su padre y mi sonrisa. 2 años después, llegó Mark, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por las suyas. David fue un padre maravilloso. Los llevaba a pescar al río los domingos, les enseñaba a arreglar cosas con sus manos y les contaba historias antes de dormir. Yo los alimentaba, los vestía y los consolaba cuando lloraban. Éramos una familia unida, o eso creía yo. A medida que crecían, las cosas empezaron a cambiar. Ryan, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde pequeño, preguntaba por qué vivíamos tan modestamente, por qué no teníamos un auto como otras familias. Mark lo seguía en todo, como siempre. Cuando Ryan cumplió 18 años, David le ofreció trabajo en el taller, pero él lo rechazó con desdén. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante». Esas palabras hirieron profundamente a David, aunque nunca me lo dijo. Lo veía sentado en el porche por las noches, mirando las estrellas con tristeza. Su hijo no solo había rechazado su trabajo, sino toda su forma de vida. Los años pasaron y, para mi sorpresa, Ryan logró hacerse un nombre en el mundo de los negocios. Consiguió trabajo en una inmobiliaria en la ciudad. Mark lo siguió poco después. Ambos empezaron a ganar dinero, mucho más del que David y yo habíamos visto jamás. Al principio, estaba muy orgullosa. Mis hijos habían logrado lo que nosotros nunca pudimos, escapar de la pobreza y construir una vida mejor. Pero poco a poco, esa alegría se convirtió en tristeza. Las visitas se hicieron menos frecuentes y las llamadas telefónicas más cortas. Cuando venían, llegaban en autos caros, vestidos con trajes elegantes, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una extraña mezcla de lástima y vergüenza. «Mamá», me dijo Ryan en una de sus visitas esporádicas, «tú y papá deberían mudarse a un lugar mejor. Esta casa se está cayendo a pedazos». Tenía razón. Pero esa casa guardaba todos nuestros recuerdos. Era donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos envejecido juntos. No era lujosa, pero era nuestro hogar. David, siempre sabio, me decía, «Alice,
el dinero ha cambiado a nuestros muchachos. Ya no somos suficientes para ellos. Me resistía a creerlo. Seguía justificando sus ausencias, sus llamadas breves, sus promesas rotas. Están ocupados construyendo sus vidas, me decía a mí misma. Algún día volverán a ser los chicos cariñosos que criamos. Pero en mi corazón, sabía que David tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de perder a mi esposo. Simplemente no sabía hasta qué punto nos habíamos vuelto extraños para ellos. El cambio más drástico vino cuando Ryan se casó con Jessica Albrecht, una mujer de la ciudad que nunca ocultó su desdén por nuestro estilo de vida sencillo. La primera vez que la trajo a casa, llegó con tacones altos que se hundían en la tierra de nuestro porche y un elegante vestido rojo que parecía más caro que todo lo que yo había poseído jamás. Encantada de conocerlos, dijo con una sonrisa forzada, apenas extendiendo las puntas de sus dedos para saludarme. Sus ojos escanearon nuestro humilde hogar con una expresión que no pude descifrar, pero que me hizo sentir pequeña. Durante la cena, Jessica apenas probó la comida que había preparado con tanto amor. Movía el pastel de carne en su plato y cortaba trozos diminutos de pollo, pero casi no comió nada. Ryan parecía nervioso, disculpándose constantemente por cosas de las que nunca antes se había avergonzado. La próxima vez los llevaremos a un restaurante, le susurró a Jessica, pensando que no podía oírlo, pero lo oí. Cada palabra atravesó mi corazón como un cuchillo. Mark, por su parte, seguía soltero, pero adoptó la misma actitud distante de su hermano. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales, e incluso entonces, siempre parecía tener prisa por irse. Estaba constantemente en su teléfono, cerrando tratos, incluso durante nuestras conversaciones. Mamá, tengo que irme, decía siempre antes de tiempo. Tengo una reunión importante mañana temprano. Los domingos familiares se convirtieron en un recuerdo lejano. Las navidades se volvieron frías y formales. Mis hijos traían regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban 2 o 3 horas y luego se iban con evidente alivio. David y yo envejecimos solos, consolándonos mutuamente. Él siguió trabajando en su taller, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo seguí con mis costuras, pero mis ojos ya no eran los mismos. Nos las arreglamos con nuestros pequeños ingresos, orgullosos de no pedir nada a nuestros exitosos hijos. ¿Sabes cuál es la parte más triste, Alice?, me dijo David una noche mientras tomábamos café en el porche. No es que tengan dinero, es que el dinero les ha hecho creer que ya no somos importantes. Tenía razón, como siempre. Mis hijos no solo habían cambiado financieramente, habían cambiado en sus corazones. Ya no éramos sus amados padres. Éramos un recordatorio incómodo de un pasado que querían olvidar. Las cosas empeoraron cuando Ryan compró una casa de 200,000 pesos en un barrio exclusivo de la ciudad. Mark hizo lo mismo poco después, invirtiendo en un condominio de lujo que costó 150,000 pesos. De repente, nuestros hijos eran dueños de fortunas que ni siquiera podíamos imaginar. Deberían vender esta casa y mudarse a una comunidad de jubilados, sugirió Jessica durante una de sus raras visitas. Hay lugares muy agradables para gente de su edad. Estarían más cómodos. La palabra comunidad me golpeó como una bofetada. Una comunidad de jubilados. Después de 40 años de construir nuestro hogar, después de criar a estos hijos con tanto amor, querían enviarnos a un asilo. No necesitamos un asilo, respondió David con la dignidad que siempre lo caracterizó. Estamos bien aquí, en nuestra casa. Pero vi la expresión en los rostros de Ryan y Mark. Apoyaban la idea de Jessica. Para ellos, éramos una carga, un problema que debía resolverse de la manera más conveniente. Fue entonces cuando comenzaron las sugerencias más directas. Ryan llegó un día con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. Papá, mamá, dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. He estado pensando en su futuro. Esta casa vale como mucho 1,000 pesos. Si la venden, puedo añadir algo de dinero para que puedan mudarse a un lugar mejor. Para nosotros, no había lugar mejor que el hogar donde habíamos sido felices durante décadas. Pero Ryan no entendía eso. Para él, todo se reducía a números, a valor monetario. Además, continuó, creo que papá debería retirarse del taller.
Ya tienes 70 años. Es hora de descansar. David lo miró con infinita tristeza. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo, lo que da sentido a mis días. Pero podrías lastimarte, insistió Mark, respaldando a su hermano, como siempre. A tu edad, un accidente sería muy peligroso. Sus palabras sonaban afectuosas, pero percibí algo más detrás de ellas, una impaciencia, una urgencia que no podía comprender del todo. Los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron agentes inmobiliarios sin avisarnos. La hicieron tasar sin nuestro permiso. Incluso comenzaron a hablar de lo que sería mejor para todos. Miren, nos dijo Ryan durante una cena particularmente incómoda. Jessica y yo hemos decidido tener hijos pronto. Necesitaremos ayuda con los gastos. Si venden la casa y se mudan a un lugar más pequeño, ese dinero podría ser una herencia adelantada. ¿Una herencia adelantada? Estaba pidiendo nuestra herencia mientras aún estábamos vivos. El descaro de la petición me dejó sin palabras. David mantuvo la calma, pero vi su mandíbula tensarse. Hijo, cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tenemos será suyo. Pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras. No sean tercos, intervino Mark con una dureza que nunca le había visto. Ya están viejos. No pueden seguir viviendo en el pasado. Esa noche, después de que se fueran, David y yo nos quedamos hablando hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, discutimos la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. Algo anda mal, Alice, me dijo mi esposo con una mirada de preocupación que nunca había visto en sus ojos. Esto no es solo ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de toda esta presión. No tenía idea de cuán profundamente correctas eran sus palabras. No podía imaginar que mis propios hijos estuvieran planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía que la tragedia que se avecinaba no sería un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. La última conversación normal que tuve con Ryan fue 3 semanas antes de la muerte de David. Vino solo, sin Jessica, y parecía más serio de lo habitual. Mamá, dijo, sentándose en la mesa de la cocina donde había desayunado tantas veces de niño. Quiero que sepas que, pase lo que pase, Mark y yo siempre cuidaremos de ti. Sus palabras me tranquilizaron en ese momento, pero ahora, recordándolas junto a la tumba de David, me provocan un escalofrío. ¿Por qué dijo pase lo que pase? ¿Qué sabía él que yo no supiera? El accidente que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana. David había salido temprano hacia el taller, como todos los días durante más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparando su almuerzo favorito, pastel de carne y puré de papas, cuando el teléfono sonó con una urgencia que me heló la sangre. ¿S.R. Peterson?, preguntó una voz que no conocía. La llamo desde el Mercy General Hospital. Su esposo ha tenido un accidente grave. Necesita venir de inmediato. Las palabras se nublaron en mi mente como tinta en el agua. El mundo se detuvo. Mis piernas se convirtieron en gelatina y tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caer. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está vivo? ¿Está en la UCI? Señora, por favor, venga lo antes posible. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. Mi vecina, Karen, tuvo que llevarme porque yo temblaba tanto que no podía ni sostener las llaves. En todo el camino, mi mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. David era cuidadoso, meticuloso en su trabajo. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Cuando llegamos al hospital, Ryan y Mark ya estaban allí. Eso me sorprendió, porque nadie les había avisado todavía. Al menos, no yo. Pero en mi desesperación, no presté atención a ese detalle. Mamá, dijo Ryan, abrazándome con una fuerza que parecía genuina. Papá está muy mal. Los médicos dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y un traumatismo craneoencefálico. Los ojos de Mark estaban rojos, pero algo en su expresión se sentía fuera de lugar. Parecía más nervioso que triste, como alguien que espera noticias importantes en lugar de alguien que sufre por su padre. ¿Podemos verlo?, pregunté, desesperada.
Solo familiares directos, uno a la vez, y por 5 minutos máximo, explicó la enfermera. Cuando entré en esa habitación de la UCI, mi corazón se hundió. David estaba conectado a una docena de máquinas, con vendas cubriendo la mayor parte de su rostro y brazos. Apenas lo reconocí. Su respiración era dificultosa, artificial, mantenida por máquinas que pitaban constantemente. Me acerqué a su cama y tomé su mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. David, mi amor, estoy aquí. Todo va a estar bien. Te vas a recuperar, como siempre lo haces. Por un momento, sentí un ligero apretón en mi mano. Sus ojos se movieron detrás de sus párpados cerrados. Estaba luchando. Mi guerrero estaba luchando por volver a mí. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Prácticamente viví en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera. Ryan y Mark se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre. Escuché conversaciones fragmentadas que no pude entender del todo en ese momento. Mark preguntaba sobre el seguro médico, sobre el costo del tratamiento. Ryan estaba al teléfono hablando de pólizas de seguro de vida y beneficiarios. Mamá, me dijo Ryan el segundo día, revisamos el seguro de papá. Tiene una póliza de vida por 50,000 pesos. También hay una póliza de compensación laboral que podría cubrir hasta 75,000 pesos más. ¿Por qué me hablaba de dinero cuando David todavía luchaba por su vida? ¿Por qué le preocupaban los seguros en lugar de la recuperación de su padre? No me importa el dinero, respondí con dureza. Solo quiero que tu padre se mejore. Claro, mamá, dijo, pero vi algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad, una calculadora funcionando mientras su padre agonizaba. Al tercer día, los médicos nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Evans, un hombre mayor con expresión compasiva, nos reunió en una pequeña oficina. Señora Peterson, comenzó suavemente. La condición de su esposo es crítica. Las quemaduras se han infectado y el trauma craneal es más severo de lo que pensamos inicialmente. Tenemos que ser realistas sobre sus posibilidades. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Significa que debemos prepararnos para lo peor. Su esposo está en coma inducido. Podríamos mantenerlo vivo indefinidamente, pero su calidad de vida, bueno, es muy poco probable que recupere la conciencia. Mi mundo se vino abajo. 42 años de matrimonio, una vida entera construida juntos. Y ahora me decían que todo se estaba desvaneciendo como el humo. Queremos intentar todo, dije entre sollozos. No importa el costo, no importa el tiempo. Pero Ryan intercambió una mirada con Mark que me inquietó profundamente. Mamá, dijo Ryan con una voz que intentaba sonar comprensiva. Tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Siempre dijo que no quería ser una carga para nadie. Una carga, exploté con una furia que no sabía que tenía. Es tu padre. No es una carga. Es el hombre que te crió, que trabajó toda su vida para darte lo mejor que pudo. Lo sabemos, mamá, intervino Mark. Pero también tenemos que pensar en ti. Las facturas médicas serán enormes. Podrían acabar con todos tus ahorros. Otra vez el dinero, siempre el dinero. Mi esposo agonizaba y ellos calculaban costos. Esa noche, sola en la habitación del hospital, tomé la mano de David y le hablé como si pudiera oírme. Mi amor, no sé qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti. Fue entonces cuando sucedió algo que todavía me da escalofríos. Sus dedos se movieron ligeramente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como si intentara decir algo, pero no salió ningún sonido. Llamé a las enfermeras, desesperada. Está reaccionando. Intenta hablar. Pero para cuando llegaron, David había vuelto a su estado anterior. La enfermera revisó los monitores y negó con la cabeza. A veces hay espasmos musculares involuntarios, señora. No significa que esté consciente. Pero yo sabía lo que había sentido. David había intentado comunicarse conmigo. Había luchado por decirme algo importante. 2 días después, en la madrugada del viernes, las alarmas de las máquinas se dispararon.
Las luces parpadearon. Las enfermeras corrieron a la habitación de David. Yo estaba dormitando en el pasillo cuando el ruido me despertó. No, 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 grité, corriendo hacia la habitación. Los médicos trabajaron durante 40 minutos intentando reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la mañana, David fue declarado oficialmente muerto. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me derrumbé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún cálido, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Ryan y Mark llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Trajeron papeles, documentos y números de teléfono de funerarias. Ya hablamos con la funeraria de Clearwater, me dijo Ryan mientras yo seguía llorando desconsoladamente. Pueden recoger el cuerpo esta mañana. También contactamos al seguro, añadió Mark. El proceso de reclamación ya está en marcha. ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos solo 1 hora después de perder a su padre? Algo estaba mal. Pero mi dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral se programó para el lunes siguiente. Ryan se encargó de todos los arreglos sin consultarme realmente. Eligió el ataúd más sencillo, el servicio más corto, como si quisiera terminar con todo lo más rápido posible. Es lo que papá hubiera querido, dijo cuando me quejé de no haber sido incluida en las decisiones. Algo sencillo, sin alboroto. Pero David merecía algo mejor que esta prisa indecente por enterrarlo y olvidarlo. Llegó el día del funeral, nublado y frío, como si el cielo mismo estuviera llorando por David. Me puse mi único vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de mi madre años atrás. Me temblaban tanto las manos que Karen tuvo que ayudarme a abrochar los pequeños botones de la espalda. Sé fuerte, Alice, me susurró mi querida amiga mientras me peinaba con cuidado. David querría verte fuerte. Pero no me sentía fuerte. Me sentía vacía, como un cascarón sin alma. 42 años de matrimonio no se entierran tan fácilmente. Cada objeto de la casa me recordaba a él. Su taza de café en la mesa, sus herramientas en el porche, su almohada que aún guardaba su olor. Cuando llegamos al cementerio, me sorprendió la poca gente que había asistido. Esperaba ver a más compañeros de trabajo de David del taller, más vecinos, más conocidos. Pero solo estábamos Ryan, Mark, Jessica, Karen, yo y el pastor. Para un hombre que había vivido 70 años en el mismo pueblo, que había ayudado a tanta gente, el funeral parecía extrañamente vacío. ¿Dónde están los muchachos del taller?, le pregunté a Ryan. No quisimos molestar a nadie, respondió rápidamente. Papá era una persona privada. Hubiera preferido algo íntimo. Pero eso no era verdad. David amaba a su comunidad. Se preocupaba por sus vecinos. Hubiera querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué Ryan había decidido hacerlo todo tan secreto, tan apresurado? Durante el servicio, observé a mis hijos con un extraño desapego emocional. Ryan tenía una expresión solemne, apropiada para la ocasión, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia su reloj. Mark parecía inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Jessica revisaba discretamente su teléfono detrás de su velo negro. Así se despedían de su padre, con impaciencia y distracciones. El pastor habló de la vida eterna, del descanso merecido, del reencuentro con Dios. Sus palabras se sentían huecas en mi corazón destrozado. Yo no quería que David descansara en paz. Quería que volviera a casa conmigo, que siguiéramos envejeciendo juntos, que siguiéramos tomando café en el porche cada atardecer. Cuando llegó el momento de arrojar tierra sobre el ataúd, mis piernas se negaron a sostenerme. Karen tuvo que apoyarme mientras yo sollozaba sin control. El sonido de la tierra golpeando la madera era final, concluyente, desesperanzador. Fue en ese preciso instante, de pie junto a la tumba de mi esposo, que mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. Mi corazón se detuvo. Las letras bailaban frente a mis ojos como si estuviera alucinando. Estaba perdiendo la cabeza por el dolor. Con manos temblorosas, respondí, ¿quién eres? La respuesta llegó de inmediato. No puedo decirlo. Están vigilando.
No confíes en nuestros hijos. El teléfono se me cayó de las manos como si estuviera ardiendo. Karen se agachó para recogerlo, pero la detuve bruscamente. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No hasta que entendiera qué estaba pasando. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Ryan, acercándose con expresión preocupada. Lo miré fijamente, tratando de encontrar alguna pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión se sentía sospechosa. Estoy bien, mentí, guardando el teléfono en mi bolso. Solo necesito ir a casa. En el camino de regreso, no podía quitarme esos mensajes de la cabeza. ¿Era posible que alguien estuviera jugando una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O realmente existía la posibilidad de que David estuviera vivo? Pero si estaba vivo, ¿a quién habíamos enterrado? Y si no estaba vivo, ¿quién sabía suficientes detalles sobre nuestras vidas como para escribir algo tan específico sobre nuestros hijos? Esa noche, sola en mi casa, que ahora se sentía como una tumba, repasé cada detalle de los últimos días. El accidente de David había sido extraño desde el principio. Según Ryan, una máquina había explotado en el taller. Pero David conocía cada tornillo y cable de ese lugar. Era meticuloso con el mantenimiento, obsesivo con la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos tan rápido al hospital si nadie les había avisado? El hospital me había llamado a mí primero. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo supieron del accidente antes que yo? Y luego estaba el dinero. Desde el primer día, Ryan y Mark habían hablado de pólizas de seguro y beneficiarios como si hubieran estado esperando este momento, preparándose para él. Decidí revisar los papeles de David. En su viejo escritorio de madera, guardaba todos sus documentos importantes en una caja de metal. Pólizas de seguro, la escritura de la casa, documentos del taller, todo estaba allí. Encontré la póliza de seguro de vida de 50,000 pesos que Ryan había mencionado. Pero había algo que no recordaba. La póliza había sido actualizada justo 6 meses antes, aumentando la cobertura de 5,000 pesos a 50,000 pesos. ¿Por qué David había aumentado su seguro de vida? Nunca me había mencionado ese cambio y, lo que es más importante, ¿quién le había sugerido hacerlo? Seguí buscando y encontré algo aún más inquietante. Una póliza de compensación laboral que no conocía, comprada justo 2 meses antes de su muerte. 75,000 pesos en caso de muerte accidental en el trabajo. 125,000 pesos en total. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna lo suficientemente tentadora para alguien sin escrúpulos. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta bancaria. Mira quién ha estado moviendo dinero. Esta vez, no dudé. Esta persona, quienquiera que fuera, sabía demasiado para ser un bromista. Sabía de los seguros. Sabía de mis hijos. Sabía detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podía conocer. Al día siguiente, fui al banco donde David y yo habíamos mantenido nuestra cuenta durante 30 años. La señora Davis, la gerente que nos conocía de toda la vida, me recibió con sinceras condolencias. Alice, cuánto siento lo de David. Era un buen hombre. Gracias, señora Davis. Vengo a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Me mostró los extractos bancarios de los últimos 6 meses. Lo que vi me heló la sangre. Durante los últimos 3 meses, se habían realizado grandes retiros de nuestra cuenta de ahorros. 1,000 pesos en enero, 3,000 pesos en febrero, 4,000 pesos en marzo. Dinero que no sabía que se había movido. ¿Quién autorizó estos retiros?, pregunté, con la voz temblorosa. Su esposo vino en persona, explicó la señora Davis. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones en el taller. Pero yo llevaba las cuentas de la casa. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y en qué lo gastábamos. David nunca había mencionado reparaciones costosas en el taller, y definitivamente nunca habíamos hablado de retirar miles de dólares de nuestros ahorros. ¿Tiene las firmas de esos retiros?, pregunté. Me mostró los recibos. Efectivamente, parecía la firma de David, pero algo en la caligrafía parecía fuera de lugar. Era demasiado temblorosa, demasiado insegura para su letra firme y clara habitual. Señora Davis,
Pregunté con el corazón palpitante. ¿Vino solo a hacer estos retiros, o había alguien con él? Ella pensó por un momento. Ahora que lo menciona, creo que vino con uno de sus hijos una o dos veces. Ryan, creo. Dijo que estaba ayudando a su papá con el papeleo porque David tenía problemas para leer los documentos sin sus gafas. Ryan. Mi hijo había estado involucrado en retiros de dinero que yo no conocía, usando los ojos cansados de su padre como excusa. Pero David veía perfectamente bien con sus gafas, que nunca se quitaba durante el día. Esa tarde, mientras revisaba los recibos del banco una y otra vez, recibí otro mensaje. Los seguros fueron idea de ellos. Convencieron a David de que necesitaba más protección para ti. Fue una trampa. Ya no podía negar la evidencia que se acumulaba frente a mí. Las pólizas de seguro misteriosamente aumentadas, los retiros de dinero no autorizados, la presencia de Ryan en transacciones de las que no sabía nada. Su sospechosa eficiencia en la organización del funeral, su frialdad durante la agonía de su padre. Pero la pregunta que me aterraba era, si realmente habían planeado la muerte de David, ¿cómo lo habían hecho? ¿Y quién me enviaba estos mensajes? ¿Cómo sabía esta persona tanto sobre lo que había sucedido? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de dudas y sospechas. Cada sonrisa de Ryan, cada abrazo de Mark, cada palabra de consuelo se sentía como una máscara que ocultaba algo siniestro. Pero necesitaba más pruebas antes de poder aceptar una verdad tan horrible como la que tomaba forma en mi mente. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes del número misterioso. Ve al taller de David. Mira en su escritorio. Hay cosas que no viste. Decidí ir al taller por primera vez desde el accidente. Ryan había dicho que una máquina había explotado. Pero cuando llegué, encontré algo completamente diferente a lo que esperaba. El taller estaba extrañamente limpio, demasiado limpio para haber sido el escenario de una explosión. No había marcas de quemaduras en las paredes, ni escombros, ni señales de la destrucción que un accidente tan grave debería haber causado. ¿Dónde está la máquina que explotó?, pregunté en voz alta. Busqué por todo el taller y encontré cada máquina en su lugar, funcionando perfectamente. La soldadora, el compresor, la sierra eléctrica, todas estaban intactas. ¿Cuál había sido entonces la causa del accidente? En el escritorio de David, encontré algo que me heló la sangre. Una nota escrita con su letra, fechada 3 días antes de su muerte. Ryan insiste en que necesito más seguros. Dice que es por Alice. Pero algo no me cuadra. No confío en sus intenciones. Debajo de esa nota había otra. Mark me trajo unos papeles para firmar. Dice que son para modernizar el taller, pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi esposo había tenido sospechas. Había intuido las malas intenciones de nuestros hijos, pero había muerto antes de poder decírmelo. Seguí buscando y encontré un sobre cerrado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de David. Mi queridísima Alice, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. En los últimos meses, he notado cambios extraños en Ryan y Mark. Están demasiado interesados en nuestro dinero, en los seguros, en que vendamos la casa. Jessica los está presionando mucho. Ayer, Ryan me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad, porque a mi edad, cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron como una amenaza. Te amo, Alice. Si algo me pasa, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta se me cayó de las manos. David había presentido su propia muerte. Había visto las señales que yo, cegada por el amor maternal, había ignorado. Esa noche, Ryan vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Mamá, he estado pensando en tu futuro, dijo, sirviéndose una copa sin preguntar si yo quería una. El dinero del seguro. Ya está en proceso. Serán 125,000 pesos. ¿Cómo sabes la cantidad exacta?, pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, ayudé a papá con el papeleo del seguro. Quería asegurarse de que tuviera suficiente dinero para vivir cómodamente. Mentira. David nunca había querido aumentar los seguros. Según su propia nota, había sido presionado por Ryan. ¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero?,
Pregunté, observando cuidadosamente su reacción. Sus ojos se iluminaron con un brillo que me dio un escalofrío. Podrías comprar una casa más pequeña y acogedora, o incluso mejor, mudarte a una bonita comunidad de jubilados donde tendrías compañía y atención médica. Mark y yo podríamos administrar tu dinero para que rinda más. Administrar mi dinero. Solo queremos cuidarte, mamá. A tu edad, es fácil ser estafada o tomar malas decisiones financieras. Nosotros sabemos de inversiones, de negocios. Podríamos triplicar esa cantidad en pocos años. Triplicar mi dinero, o hacerlo desaparecer en sus propios bolsillos. Déjame pensarlo, dije, tratando de ganar tiempo. Claro, dijo Jessica con su falsa dulzura. Pero no demasiado. Por tu propio bien. Después de que se fueran, me senté en mi cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, mi carne y mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los demás. Mañana, ve a la estación de policía. Pide el informe del accidente de David. Hay contradicciones que necesitas saber. Al día siguiente, fui a la estación de policía local. El sargento Miller, que conocía a David desde hacía años, me saludó amablemente. ¿El informe del accidente de su esposo?, preguntó con expresión confundida. ¿Qué accidente, señora Peterson? El de su taller. Cuando explotó la máquina. El sargento revisó sus archivos y negó con la cabeza. No tenemos ningún informe de una explosión en el taller de David aquí. De hecho, no tenemos ningún informe de un accidente laboral que involucre a su esposo. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Pero mi hijo dijo que fue un accidente en el taller. Por eso estaba en el hospital. Señora Peterson, su esposo llegó al hospital el martes por la mañana, pero no por un accidente laboral. Según el informe médico que tengo aquí, llegó inconsciente con síntomas de envenenamiento. Envenenamiento. Los médicos encontraron rastros de metanol en su sangre. Una cantidad suficiente para causar ceguera, daño cerebral y, finalmente, la muerte. El hospital debería haberle informado de este envenenamiento. No había sido una explosión. No había sido un accidente laboral. Alguien había envenenado deliberadamente a mi esposo. ¿Por qué nadie me dijo esto?, pregunté, con la voz rota. La familia inmediata que firmó los papeles del hospital solicitó que la información se mantuviera confidencial para evitar especulaciones innecesarias. Dijeron que usted estaba demasiado frágil emocionalmente para manejar los detalles técnicos. La familia inmediata. Ryan y Mark habían ocultado la verdadera causa de la condición de David, inventaron la historia de la explosión y manipularon a todos, incluyéndome a mí, para encubrir un asesinato. Señora Peterson, continuó el sargento, si sospecha de las circunstancias de la muerte de su esposo, podríamos abrir una investigación formal. Tenía más que sospechas. Tenía la certeza de que mis propios hijos habían asesinado a su padre por dinero. Esa tarde, Mark vino a casa con un ramo de flores y la misma sonrisa falsa de Ryan. ¿Cómo estás, mamá? Te ves cansada. Estoy bien, mentí, observando cada gesto suyo desde una nueva perspectiva. Solo estoy pensando en el futuro. Eso es bueno. Ryan y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías vender la casa pronto, mientras está fresca en el mercado inmobiliario. ¿Por qué la prisa? Bueno, las casas viejas pierden valor rápidamente y necesitas liquidez. Gastos funerarios, facturas médicas pendientes. Más mentiras. El funeral había sido barato, casi insultante, y no había facturas médicas pendientes porque el seguro del hospital las había cubierto. Mark, dije, mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabías que tu padre no murió por un accidente laboral? Por una fracción de segundo, vi pánico en su expresión, pero se recuperó rápidamente. ¿De qué estás hablando, mamá? Fui a la estación de policía. No hay ningún informe de una explosión en el taller de tu padre. Esta vez, el pánico fue más evidente. Mamá, no deberías estar haciendo esas cosas. Te van a confundir. El dolor te está afectando. El dolor me está afectando o me has estado mintiendo. Se levantó bruscamente,
derramando el café que le había servido. Creo que necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más tranquila. Se fue rápidamente, no sin antes hacer una llamada telefónica desde el porche, aunque no pude oír las palabras. El tono era urgente, preocupado. Esa noche, recibí el mensaje más revelador hasta el momento. Vendrán juntos mañana. Intentarán convencerte de que estás loca, de que el dolor te hace imaginar cosas. No les creas. Y no aceptes nada de lo que te ofrezcan de comer o beber. La predicción del misterioso mensaje se cumplió exactamente como había advertido. Al día siguiente, Ryan y Mark llegaron juntos a mi casa, acompañados por Jessica. Tenían expresiones de preocupación exagerada y una bolsa de pasteles de la panadería del centro. «Mamá, estamos muy preocupados por ti», comenzó Ryan con voz melosa. «Los vecinos nos han dicho que has estado actuando extraño. Karen dice que has estado hablando sola, que no estás comiendo bien». Karen nunca había dicho eso. Era solo otra mentira en su creciente colección. «Jessica trajo tus pasteles favoritos», añadió Mark, señalando la bolsa. «Y preparamos café especial de esa marca que tanto te gusta». Recordé las palabras del mensaje. No aceptes nada de lo que te ofrezcan de comer o beber. ¿Era posible que estuvieran planeando envenenarme a mí también, tal como lo habían hecho con David? Gracias, pero ya desayuné, dije, manteniendo la distancia. Pero mamá, insistió Jessica con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Necesitas comer bien. Has perdido mucho peso desde que papá David murió. Estoy bien, repetí con firmeza. Ryan intercambió una mirada significativa con Mark. Era la misma mirada que habían compartido en el hospital cuando el médico nos dio el pronóstico de David. Mamá, dijo Ryan, sentándose más cerca de mí. Queremos hablar contigo de algo importante. Mark y yo hemos estado consultando con algunos médicos sobre tu comportamiento reciente. ¿Mi comportamiento? Sí. Las preguntas extrañas que has estado haciendo, las visitas a la estación de policía, esa obsesión con detalles irrelevantes sobre papá. Es normal después de una pérdida tan grande, pero puede ser peligroso si no se trata. Mark asintió gravemente. Hablamos con el doctor Albrecht. Dice que es común que las personas mayores desarrollen paranoia después de perder a su pareja, especialmente las mujeres de tu edad. Paranoia. Me estaban acusando de estar loca por descubrir sus mentiras. No estoy paranoica, dije con toda la firmeza que pude reunir. Solo estoy haciendo preguntas que debería haber hecho desde el principio. ¿Qué preguntas?, me desafió Ryan. ¿Cómo por qué no hay un informe policial del supuesto accidente de tu padre? ¿Cómo por qué el taller está perfectamente limpio si hubo una explosión? ¿Cómo por qué retiraste 8,000 pesos de nuestra cuenta sin decirme nada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres intercambiaron miradas de pánico apenas disimulado. Mamá, dijo finalmente Mark, esas cosas tienen explicaciones sencillas. Papá sacó ese dinero para reparaciones que quería hacer en secreto como sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa? Quería remodelar la casa, mintió Ryan. Había contratado a unos trabajadores para arreglar el techo y pintar las paredes. Quería que fuera una sorpresa para tu cumpleaños. Si eso fuera cierto, ¿dónde estaban los trabajadores? ¿Dónde estaban los materiales? ¿Por qué nadie en el pueblo sabía de esta supuesta remodelación? Y sobre el informe policial, continuó Ryan. No todos los accidentes laborales requieren un informe, especialmente cuando ocurren en propiedad privada. Más mentiras. El sargento Miller había sido muy claro. Cualquier accidente laboral con heridos graves requiere un informe oficial. Mamá, intervino Jessica con voz dulce pero condescendiente. Solo queremos cuidarte. Por eso pensamos que sería mejor si te mudas a un lugar con atención médica especializada. Un asilo. Un hogar de atención especializada, corrigió Ryan, para personas que están pasando por duelos complicados. Tienen psicólogos, enfermeras, actividades para mantenerte ocupada. Y mientras tanto, añadió Mark, nosotros podemos encargarnos de vender la casa, administrar el dinero del seguro, todas esas cosas complicadas que no deberías tener que manejar en tu estado actual. Ahí estaba, el plan completo. Declararme mentalmente incompetente,
meterme en un asilo y tomar el control de todo mi dinero. Primero habían asesinado a David por el dinero del seguro, y ahora querían robarme a mí también. ¿Y si me niego? Les pregunté. ¿Por qué te negarías? Preguntó Ryan con una sonrisa que me heló la sangre. Solo queremos lo mejor para ti. Porque esta es mi casa. Aquí es donde construí mi vida con David. Aquí es donde los crié a ustedes. Mamá, dijo Mark con un suspiro exagerado. No puedes vivir en el pasado para siempre. Papá se ha ido. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Lo he aceptado, pero eso no significa que voy a regalar mi vida y mi dinero. La máscara de preocupación comenzó a resquebrajarse en los rostros de mis hijos. Ryan se levantó bruscamente. Muy bien. Si no vas a entrar en razón, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa eso? Significa que podemos iniciar un proceso legal para declararte mentalmente incompetente. Tenemos testigos de tu comportamiento errático. Tenemos testimonios de médicos que confirman que sufres de paranoia senil. ¿Médicos? ¿Qué médicos? No he hablado con ningún médico sobre mi estado mental. El doctor Albrecht ya firmó un informe preliminar, añadió Mark. Dice que, basándose en nuestras descripciones de tu comportamiento, es probable que necesites atención especializada. Un médico que nunca me había examinado había firmado un informe sobre mi estado mental basándose únicamente en lo que mis hijos le habían dicho. ¿Cuánto les había costado comprar esa evaluación falsa? Así que, puedes cooperar voluntariamente, continuó Ryan. O podemos hacerlo legalmente. Pero de cualquier manera, vas a recibir la ayuda que necesitas. Era una amenaza directa. Si no entregaba mi dinero voluntariamente, usarían el sistema legal para robármelo. Necesito tiempo para pensarlo, les dije, tratando de ganar tiempo. Claro, dijo Jessica con su falsa dulzura. Pero no demasiado tiempo. Por tu propio bien. Después de que se fueran, me senté en mi cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los demás. Alice, soy Stephen Price, un investigador privado. David me contrató 3 semanas antes de morir porque sospechaba de Ryan y Mark. Lo envenenaron con metanol mezclado en su café de la mañana. Tengo pruebas de audio de sus conversaciones, planeándolo todo. Mañana a las 3 de la tarde, ve a The Daily Grain Café. Siéntate en la mesa del fondo. Yo estaré allí. Por fin, sabría quién me había estado enviando esos mensajes y, lo que es más importante, tendría las pruebas que necesitaba para hacer justicia por la muerte de mi esposo. Pero también sabía que no tenía mucho tiempo. Ryan y Mark habían mostrado sus cartas. Si no actuaba rápido, terminaría encerrada en un asilo mientras ellos gastaban el dinero que le había costado la vida a David. La guerra había comenzado. Y aunque era una mujer de 66 años contra 2 hombres despiadados, tenía algo que ellos no tenían. La verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Esa noche, por primera vez desde la muerte de David, sonreí. Porque sabía que mi esposo no había muerto en vano. Su precaución, su instinto, su decisión de contratar a un investigador privado, me permitirían hacer justicia. Ryan y Mark habían subestimado gravemente a su madre. Estaban a punto de descubrir que una mujer que lucha por la memoria de su esposo asesinado es una fuerza más poderosa que toda su codicia junta. El día siguiente llegó, lleno de nerviosismo y anticipación. Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido morado más serio, el que usaba para ocasiones importantes. Si iba a conocer al hombre que podía darme las respuestas que necesitaba, quería estar preparada para cualquier revelación. A las 2:30 de la tarde, caminé hacia The Daily Grain Café con pasos decididos pero cautelosos. Cada sombra parecía sospechosa. Cada persona en la calle podría ser un espía enviado por mis hijos. La paranoia de la que me habían acusado comenzaba a sentirse justificada. El café estaba moderadamente lleno. Fui directamente a la mesa del fondo, como me habían indicado. Pedí un té de manzanilla y esperé, con las manos temblando ligeramente sobre la gastada mesa de madera. Exactamente a las 3 en punto,
un hombre de unos 50 años se acercó a mi mesa. Era alto y canoso, con ojos inteligentes y una expresión seria pero amable. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. ¿S.R.A. Peterson?, preguntó en voz baja. Asentí, sin confiar aún en mi voz. Soy Stephen Price. Siento mucho su pérdida. David era un buen hombre. Se sentó frente a mí y colocó la carpeta sobre la mesa. Antes de mostrarle lo que tengo, necesito que sepa que lo que está a punto de oír y ver va a ser muy doloroso. ¿Está preparada? Me he estado preparando desde que recibí su primer mensaje, respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Stephen abrió la carpeta y sacó una pequeña grabadora de voz. David vino a verme hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de sus hijos. Me contrató para investigarlos discretamente. Presionó el botón de reproducción. La voz de David, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. Stephen, necesito que sepas que si algo me pasa, no será un accidente. Ryan y Mark me han estado presionando para aumentar mi seguro de vida. Ayer, Ryan me trajo papeles que, según él, eran para proteger mejor a Alice. Pero cuando los leí, me di cuenta de que también había cláusulas que los beneficiaban directamente a ellos. Mi corazón se aceleró. Oír la voz de David era como tenerlo de vuelta por unos minutos, pero sus palabras confirmaban mis peores sospechas. La grabación continuó. Mark ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria, que como para desayunar, ¿a qué hora salgo de casa?, si Alice viene al taller conmigo. Dice que es por preocupación, pero algo en la forma en que pregunta me inquieta. Stephen pausó la grabación. Esta conversación fue 3 semanas antes de su muerte. Pero tengo algo más reciente. Reprodujo otra grabación, esta vez con la voz de Ryan de fondo, hablando por teléfono. No podemos esperar más. El viejo está empezando a sospechar. Ayer me preguntó por qué estaba tan interesado en su seguro. Sí, ya tengo el metanol. Funciona perfectamente porque los síntomas parecen un ataque al corazón o un derrame cerebral. No, mamá no será un problema. Después de que papá muera, estará tan devastada que podremos hacer lo que queramos con ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Era la voz de mi hijo, mi propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su padre. Hay más, dijo Stephen suavemente. Esta grabación es del día antes de la muerte de David. Comenzó una nueva grabación. Esta vez era Mark hablando con alguien. Todo está listo. Mañana, Ryan va a poner el metanol en el café de papá. Le dijimos que era un suplemento vitamínico especial que le recomendó un médico. El idiota se lo beberá sin sospechar nada. Los síntomas, comenzará con mareos y confusión, luego pérdida de vista, convulsiones, coma. Los médicos pensarán que es un derrame cerebral o un ataque al corazón. Para cuando se den cuenta de que es envenenamiento, será demasiado tarde. Mi mundo se derrumbó por completo. No solo habían planeado el asesinato de David, sino que lo habían ejecutado con una frialdad que me aterraba. ¿Cómo era posible que mis hijos, los bebés que había amamantado, los niños que había consolado en sus pesadillas, fueran capaces de algo tan monstruoso? ¿Cómo conseguiste estas grabaciones?, pregunté entre sollozos. David me pidió que pusiera dispositivos de escucha en su casa, explicó Stephen. Tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Los colocamos en el teléfono de la casa y en algunos otros puntos estratégicos. Sacó una serie de fotografías de la carpeta. También tengo esto. Ryan comprando metanol en una ferretería a 30 millas de la ciudad. Pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero lo tengo en video. Las fotografías mostraban claramente a Ryan saliendo de una ferretería con una pequeña botella en las manos. La fecha en las fotos era de 5 días antes de la muerte de David. Y esto, continuó Stephen, mostrándome más documentos. Estos son los registros financieros de Ryan y Mark de los últimos 6 meses. Han estado gastando mucho más dinero del que justifican sus ingresos. Ryan le debe 70,000 pesos a un prestamista en la ciudad. Mark tiene deudas de juego por 40,000 pesos. Estaban desesperados. Todo empezó a tener sentido. No era solo la codicia lo que había motivado el asesinato de David. Era la desesperación financiera.
Mis hijos estaban arruinados y vieron a su padre como una fuente de dinero fácil y rápido. ¿Por qué no fuiste a la policía inmediatamente después de la muerte de David?, le pregunté. Porque Ryan y Mark son muy listos. Sobornaron al médico que atendió a David en el hospital para que cambiara el diagnóstico oficial. En lugar de envenenamiento, el certificado de defunción dice insuficiencia cardíaca por complicaciones de un accidente laboral. Sin esa evidencia médica, mis grabaciones podrían no haber sido suficientes para una condena. Pero ahora tenemos todas las pruebas juntas, dije, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Exactamente. Y hay una cosa más que necesitas saber. Se me heló la sangre. ¿Qué? Tus hijos planeaban matarte a ti también. Steven reprodujo una última grabación, esta vez con las voces de Ryan y Mark juntas. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos de mamá también, dijo Ryan. No podemos arriesgarnos a que sospeche o a que alguien más le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo?, preguntó Mark. Igual que con papá. Pero esta vez, podemos hacerlo parecer un suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su esposo. Nadie lo cuestionaría. Y el dinero, somos sus únicos herederos. Todo sería nuestro. La casa, los ahorros, el dinero del seguro, casi 200,000 pesos en total. La grabación se detuvo. Yo temblaba sin control. Mis hijos no solo habían asesinado a su padre, sino que planeaban asesinarme a mí también. Todo por dinero. Señora Peterson, dijo Steven con amabilidad. Sé que esto es devastador, pero tenemos pruebas suficientes para hacerles pagar por lo que hicieron. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, secándome las lágrimas. Primero, tenemos que ir a la policía con todas estas pruebas. El sargento Miller es un hombre honesto. No está involucrado en la corrupción. Segundo, tenemos que actuar rápido. Tus hijos planean declararte mentalmente incompetente mañana. Si lo logran, será mucho más difícil proceder legalmente. ¿Mañana? Sí. Intercepté una conversación telefónica esta mañana. Se reunirán con el juez Baker a las 10 de la mañana para iniciar el proceso de incapacitación mental. Me levanté de la mesa con una determinación que no había sentido en semanas. Entonces tenemos que actuar esta noche. Exactamente, confirmó Steven. Pero primero, hay una cosa más que quiero mostrarte. Sacó una última fotografía de la carpeta. En ella, David salía de una clínica médica que no reconocí. 3 días antes de morir, tu esposo fue a hacerse un examen médico completo en una clínica de la ciudad. Los resultados muestran que estaba perfectamente sano. No había signos de enfermedad cardíaca. Su presión arterial era normal. Todo estaba perfecto. Esto demuestra definitivamente que su muerte fue causada por envenenamiento, no por problemas de salud naturales. Esa era la prueba final que necesitábamos. David había sido un hombre sano, asesinado por sus propios hijos. Steven, dije, tomando su mano. Gracias por cumplir la promesa que le hiciste a mi esposo. Ahora, hagamos justicia. Esa misma noche, Steven y yo fuimos directamente a la estación de policía. El sargento Miller estaba trabajando en el turno de noche esa semana, lo cual era perfecto para nuestros propósitos. Cuando llegamos, eran las 8 de la noche y la estación estaba relativamente tranquila. Sargento Miller, dije con voz firme. Necesito presentar una denuncia formal por el asesinato de mi esposo, David. El sargento me miró con sorpresa. ¿Asesinato, señora Peterson? El certificado de defunción dice que murió por complicaciones cardíacas después de un accidente laboral. El certificado de defunción es falso, respondí, colocando la carpeta de Steven sobre su escritorio. Mi esposo fue deliberadamente envenenado con metanol por nuestros propios hijos. Durante las siguientes 2 horas, Steven y yo presentamos todas las pruebas. Las grabaciones de audio, las fotografías de Ryan comprando metanol, los documentos bancarios que mostraban los retiros no autorizados, los resultados médicos de David que probaban su perfecta salud y, finalmente, las conversaciones grabadas donde mis hijos confesaban tanto el asesinato de su padre como sus planes de matarme a mí.
El sargento Miller escuchó cada grabación con una expresión cada vez más seria. Cuando terminamos, se reclinó en su silla y negó con la cabeza, incrédulo. Esto es monstruoso, murmuró. ¿Está segura de que quiere seguir adelante con esto, señora Peterson? Una vez que arrestemos a sus hijos, no hay vuelta atrás. Sargento, respondí con toda la dignidad que pude reunir. Esos hombres asesinaron a mi esposo a sangre fría por dinero. Planeaban asesinarme a mí también. Ya no son mis hijos. Son criminales que deben pagar por sus crímenes. Necesitaremos que el médico forense exhume el cuerpo de David para confirmar la presencia de metanol, explicó el sargento. ¿Está preparada para eso? Haga lo que sea necesario, respondí sin dudar. El sargento Miller llamó inmediatamente al fiscal de distrito. A pesar de la hora tardía, la gravedad del caso hizo que el fiscal viniera personalmente a la estación. Después de revisar todas las pruebas, autorizó de inmediato las órdenes de arresto para Ryan y Mark. Procederemos al amanecer, nos explicó el fiscal. Necesitamos asegurarnos de tener todas las pruebas antes de que puedan destruir cualquier prueba adicional. Steven me acompañó a casa esa noche. ¿Está segura de que estará bien sola?, preguntó con preocupación. Estaré bien, respondí. Después de todo lo que he descubierto, ya no tengo miedo. Tengo la justicia de mi lado. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, sentada en la cocina, mirando las fotografías de David que teníamos en las paredes. Por primera vez desde su muerte, no sentía solo dolor. Sentía una extraña mezcla de tristeza y satisfacción, sabiendo que la justicia por su asesinato estaba por llegar. A las 6 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Ryan. Mamá, necesitas venir a casa de Mark de inmediato. Ha pasado algo terrible. ¿Qué pasó?, pregunté, fingiendo preocupación. Es mejor si te lo explico en persona. Por favor, ven rápido. Sabía que era una trampa. Después de escuchar las grabaciones la noche anterior, sabía que planeaban adelantar sus planes para deshacerse de mí. Pero también sabía que la policía ya estaba en camino para arrestarlos. Estoy en camino, mentí. En lugar de ir a la casa de Mark, me quedé en mi cocina, esperando. A las 7:30 de la mañana, vi desde mi ventana como varias patrullas de policía se dirigían hacia las casas de mis hijos en diferentes direcciones. Mi teléfono sonó repetidamente durante la siguiente hora. Primero Ryan, luego Mark, ambos con voces cada vez más desesperadas preguntando dónde estaba. Pero no respondí ninguna llamada. A las 9 de la mañana, el sargento Miller llamó a mi puerta. Señora Peterson, hemos arrestado a Ryan y Mark. Están bajo custodia policial, acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Sentí que mis piernas temblaban, pero esta vez no era de miedo. Era de alivio. ¿Cómo reaccionaron?, pregunté. Ryan lo negó todo al principio, pero cuando le pusimos las grabaciones, se derrumbó. Mark intentó escapar por la ventana trasera de su casa. Tuvimos que perseguirlo durante 6 cuadras. Esa tarde, Jessica vino a verme. Llegó sollozando, suplicando, completamente diferente a la mujer fría y calculadora que había conocido. Señora Peterson, por favor, tiene que retirar los cargos contra Ryan. Él no es malo. Solo estaba desesperado por sus deudas. Esto también es culpa mía. Yo lo presioné mucho para que consiguiera dinero. La miré sin una pizca de compasión. Jessica, tu esposo envenenó a mi esposo, planeaba asesinarme a mí también. No hay explicación ni justificación para eso. Pero somos familia, gritó desesperada. Piensa en lo que esto le hará a la familia. La familia murió el día que decidieron matar a David por dinero, respondí fríamente. Ahora, por favor, vete de mi casa. 3 días después, se llevó a cabo la exhumación del cuerpo de David. Los resultados del laboratorio confirmaron exactamente lo que Steven había descubierto. Niveles letales de metanol en su sistema, suficientes para causar todos los síntomas que había experimentado antes de su muerte. El caso se convirtió en una sensación en todo el pueblo. Nadie podía creer que 2 hijos hubieran asesinado a su propio padre por dinero. Los periódicos locales lo llamaron el crimen más cruel de la década. Durante las siguientes semanas,
salieron a la luz más detalles durante la investigación. Ryan realmente debía 70,000 pesos a prestamistas ilegales que habían comenzado a amenazarlo con violencia. Mark había perdido 40,000 pesos en garitos de juego clandestinos y también enfrentaba amenazas. Habían visto el dinero del seguro de vida de David como su única salvación. Pero su codicia los había llevado a aumentar las pólizas de forma tan drástica que había despertado las sospechas de su propio padre. También descubrimos que el médico que había falsificado el certificado de defunción había recibido 5,000 pesos en efectivo de Ryan. También fue arrestado por obstrucción a la justicia y falsificación de documentos oficiales. Steven me explicó todos los detalles del plan que David había hecho con él. Tu esposo fue más listo de lo que sus hijos creían. Sabía que algo malo se avecinaba, pero no sabía exactamente qué. Me contrató no solo para investigar a Ryan y Mark, sino también para protegerte a ti si algo le pasaba. ¿Sabía que lo iban a matar? Pregunté. No exactamente, dijo Steven. Pero sospechaba que su vida corría peligro. Por eso instalamos los dispositivos de grabación. Por eso documentamos todo. Quería asegurarse de que si algo le pasaba, la verdad saldría a la luz. Mi David, incluso en sus últimos días, me había estado protegiendo. Había anticipado la traición de nuestros hijos y había tomado medidas para asegurarse de que la justicia prevaleciera. El juicio se programó para comenzar en 2 meses. Tanto Ryan como Mark enfrentaban cargos de asesinato en primer grado, lo que en nuestro estado conllevaba una sentencia de 25 años a cadena perpetua. El día del juicio llegó después de 2 meses de intensa preparación legal. La sala del tribunal estaba completamente llena. Reporteros de varios periódicos regionales habían venido a cubrir lo que ya se conocía como el caso de los hijos asesinos. Todo el pueblo estaba allí. Vecinos, antiguos compañeros de trabajo de David, incluso gente que apenas conocía pero que quería presenciar este momento histórico de justicia. Llevaba mi mejor vestido negro, el mismo que había usado para nuestra boda hacía tantos años, pero que ahora representaba luto y dignidad. Steven me acompañó, sentándose a mi lado durante todo el proceso. Su presencia me dio la fuerza para enfrentar lo que sería el día más difícil de mi vida. Ryan y Mark entraron en la sala esposados, vestidos con trajes de prisión naranjas. Ver a mis hijos así me rompió el corazón una vez más, pero ya no sentía lástima por ellos. Solo sentía una profunda tristeza por la muerte moral que habían elegido mucho antes de asesinar físicamente a su padre. El fiscal presentó el caso con una precisión devastadora. Una por una, las grabaciones se reprodujeron para el tribunal. El silencio era absoluto cada vez que se escuchaban las voces de Ryan y Mark, planeando fríamente el asesinato de David. Cuando el fiscal reprodujo la grabación donde planeaban matarme a mí también, varias personas en la audiencia jadearon de horror. Una anciana se levantó y salió de la sala llorando. No podía culparla. Era difícil procesar tanta crueldad. Damas y caballeros del jurado, dijo el fiscal durante su declaración inicial, este no es un caso ordinario de codicia familiar. Este es un caso de premeditación fría y calculada, donde 2 hombres decidieron asesinar al padre que los había criado con amor y sacrificio simplemente porque necesitaban dinero para pagar sus deudas de juego y préstamos irresponsables. Los abogados de Ryan y Mark intentaron presentar una defensa basada en circunstancias desesperadas e influencias externas, pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones no mentían. Los documentos bancarios no mentían. La evidencia forense del metanol en el cuerpo de David no mentía. Cuando fue mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, pero la mente clara. Había estado esperando este momento durante meses. Señora Peterson, me preguntó el fiscal, ¿puede decirnos cómo era su relación con sus hijos antes del asesinato de su esposo? Creía que tenía una buena relación con ellos, respondí, mirando directamente a Ryan y Mark. Los crié con amor. Sacrifiqué todo por su bienestar. Su padre trabajó de sol a sol para darles lo mejor que pudimos. Nunca imaginé que ese amor y sacrificio se convertirían en la razón de su asesinato. ¿En algún momento sospechó que podrían dañar a su esposo? No. Esa es la parte más dolorosa de todo esto. Confiaba en ellos completamente. Cuando me dijeron que David tuvo un accidente en su taller, les creí. Cuando organizaron el funeral tan rápido, pensé que estaban siendo eficientes en su dolor.
Nunca imaginé que estaban encubriendo un asesinato. Ryan bajó la cabeza durante mi testimonio. Mark me miró desafiante, pero vi lágrimas en sus ojos. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para el arrepentimiento. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal decidió reproducir la grabación completa de la conversación donde planeaban mi propio asesinato. La voz de Ryan llenó la sala. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos de mamá también. No podemos arriesgarnos a que sospeche. Un murmullo de horror recorrió la audiencia. Varias personas se giraron para mirarme con expresiones de incredulidad y compasión. ¿Cómo se sintió cuando escuchó esta grabación por primera vez?, me preguntó el fiscal. Me di cuenta de que había perdido a mis 2 hijos mucho antes de perder a mi esposo, respondí, con la voz quebrada pero firme. Los bebés que amamanté, los niños que consolé en sus pesadillas, habían muerto y habían sido reemplazados por 2 extraños capaces de cualquier crueldad por dinero. La defensa intentó contrainterrogarme, sugiriendo que tal vez había malinterpretado las intenciones de mis hijos, que tal vez el dolor me había hecho exagerar las pruebas. Pero las grabaciones hablaban por sí solas. Steven también testificó, explicando en detalle cómo David lo había contratado porque tenía miedo de sus propios hijos. Describió cada paso de la investigación, cada prueba recopilada, cada momento grabado que revelaba la verdad. El médico forense presentó los resultados de la exhumación, confirmando la presencia letal de metanol en el cuerpo de David. Explicó cómo este veneno actúa lentamente, causando exactamente los síntomas que mi esposo había experimentado antes de morir. Después de 3 días de testimonios devastadores, llegaron los argumentos finales. El fiscal fue demoledor. Ryan y Mark no son víctimas de las circunstancias. Son depredadores que vieron a sus propios padres como obstáculos financieros que debían ser eliminados. Planearon, ejecutaron y encubrieron el asesinato de David, y planeaban hacer lo mismo con Alice. No merecen compasión. Merecen justicia. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el silencio en la sala era absoluto. Podía oír el latido de mi propio corazón mientras el juez leía el veredicto. En el caso del Estado contra Ryan Peterson y Mark Peterson, por el cargo de asesinato en primer grado de David Peterson, encontramos a los acusados culpables. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Ryan se derrumbó en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Mark permaneció rígido, mirando al frente sin expresión. Por el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Alice Peterson, encontramos a los acusados culpables. El juez procedió inmediatamente a la sentencia. Ryan Peterson y Mark Peterson, por el asesinato premeditado de su padre y la conspiración para asesinar a su madre, lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 30 años. Cuando escuché esas palabras, sentí que un peso gigantesco se levantaba de mis hombros. Justicia. Finalmente, había justicia para David. Después del juicio, mucha gente se acercó a abrazarme y expresarme su apoyo. Karen lloró conmigo, no de tristeza, sino de alivio. Alice, David puede descansar en paz ahora, me susurró. Esa noche, regresé a mi casa, que ahora se sentía diferente. Ya no era un lugar de dolor y traición. Era mi hogar de nuevo, el lugar donde David y yo habíamos sido felices durante 42 años. Steven vino a visitarme una semana después del juicio. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. En paz, respondí honestamente. Por primera vez desde la muerte de David, duermo profundamente. Sé que él descansa porque su muerte no quedó impune. Y el dinero, los seguros, los ahorros. Doné el dinero del seguro de vida a una fundación para víctimas de crímenes familiares, expliqué. Ese dinero estaba manchado de sangre. Nunca podría haberlo usado. Mis ahorros personales son suficientes para vivir modestamente el resto de mis días. 6 meses después del juicio, recibí una carta del correo de la prisión. Era de Ryan. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. El dinero, las deudas, la desesperación. Nos cegaron. Perdimos toda humanidad. Mark y yo destruimos la familia más amorosa del mundo por 125,000 pesos que ni siquiera llegamos a disfrutar. Mañana,
Me suicidaré en mi celda. No puedo vivir con lo que hicimos. Cuídate, mamá. Dile a papá que sentimos haber sido tan malos hijos. No llegué a tiempo para evitar su suicidio. Ryan fue encontrado colgado en su celda al día siguiente. Mark, al enterarse de la muerte de su hermano, sufrió un colapso nervioso completo y fue trasladado al hospital psiquiátrico de la prisión. Hoy, 2 años después del juicio, vivo tranquilamente en mi pequeña casa. He convertido el taller de David en un jardín donde cultivo flores para llevarle a su tumba todos los domingos. Steven se ha convertido en un amigo cercano, visitándome regularmente para asegurarse de que estoy bien. A veces los vecinos me preguntan si extraño a mis hijos. La respuesta es complicada. Extraño a los niños que fueron, pero esos niños murieron mucho antes que David. Los hombres en los que se convirtieron no eran mis hijos. Eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. David fue mi verdadera familia durante 42 años. Los amigos que me apoyaron durante el juicio son mi familia ahora. La justicia no me devolvió a David, pero me dio paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el porche, donde tantas veces tomamos café juntos, juro que puedo sentir su presencia, orgulloso de mí por ser lo suficientemente fuerte como para hacer lo correcto, incluso cuando significaba perder a mis hijos para siempre. Han pasado 5 años desde aquel terrible día en el cementerio cuando recibí el primer mensaje que cambió mi vida. Hoy tengo 71 años y mi cabello completamente blanco refleja todas las tormentas que he enfrentado y superado. Pero mis ojos, me dice mi querida amiga Karen, brillan con una paz que no tenían antes. La casa donde David y yo construimos nuestros sueños sigue siendo mi refugio. He hecho algunas mejoras con el dinero que tenía ahorrado. Pinté las paredes de un amarillo suave, el color favorito de David, y convertí su antiguo taller en el jardín más hermoso del vecindario. Rosas rojas, claveles blancos, girasoles que siempre buscan el sol, tal como él me enseñó a hacer durante nuestros años más difíciles. Steven Price se convirtió en más que el investigador que me ayudó a hacer justicia. Se convirtió en mi familia elegida. Viene a visitarme todos los miércoles por la tarde y tomamos café en el porche mientras me cuenta historias de sus otros casos. A veces me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a mis propios hijos, si no hubiera sido mejor guardar el secreto y vivir con la mentira. Nunca, le respondo siempre. La verdad duele, pero las mentiras matan el alma. La fundación que establecí con el dinero del seguro de vida se ha convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. La Fundación David Peterson para víctimas de crímenes familiares ahora ayuda a docenas de familias cada año que han pasado por tragedias similares a la mía. Tenemos psicólogos, abogados e investigadores privados, todos trabajando para que ninguna otra familia tenga que sufrir en silencio lo que yo sufrí. Hace 6 meses, una mujer de 40 años vino a verme. Se llamaba Eleanor, y sospechaba que su hermano había asesinado a su madre por la herencia. Su historia era dolorosamente similar a la mía. Familiares codiciosos, presiones para vender propiedades, comportamientos extraños después de la muerte. La fundación le proporcionó un investigador privado, asesoramiento legal gratuito y apoyo psicológico durante todo el proceso. Cuando su hermano fue condenado por asesinato 3 meses después, Eleanor vino a abrazarme llorando. Señora Peterson, usted me salvó la vida. Si no hubiera tenido el coraje de denunciar a sus propios hijos, yo nunca habría tenido el coraje de denunciar al mío. Esos son los momentos que me recuerdan por qué valió la pena todo el dolor que pasé. Mark sigue vivo, aunque ya no es el mismo hombre que conocí. Después del suicidio de Ryan, su mente se quebró por completo. Los médicos dicen que vive en un estado constante de culpa y paranoia, creyendo que David viene a visitarlo todas las noches para recriminarle el asesinato. Ha intentado suicidarse 3 veces, pero los guardias de la prisión lo mantienen bajo vigilancia constante. Recibo cartas suyas de vez en cuando. Son incoherentes, llenas de disculpas desesperadas y súplicas de perdón. Al principio, las leía, buscando algún rastro del hijo que crié con tanto amor. Pero luego me di cuenta de que leer esas cartas solo reabría heridas que ya habían sanado. Ahora las guardo sin abrir en una caja de zapatos. Quizás algún día las lea. Quizás no. Tengo derecho a proteger mi paz mental.
Jessica desapareció del pueblo inmediatamente después del juicio. Alguien me dijo que se mudó a la ciudad y se cambió el nombre. No la culpo. Llevar el apellido de un asesino no debe ser fácil. A veces me pregunto si ella sabía lo que Ryan estaba planeando, si fue cómplice silenciosa del asesinato de David. Pero esas preguntas pertenecen al pasado, y he aprendido a vivir en el presente. El pueblo de Clearwater nunca olvidará el caso. Se ha convertido en una leyenda local, una historia que los padres cuentan a sus hijos como advertencia sobre la codicia y la traición. Algunos me ven como una heroína, otros como una mujer cruel que envió a sus propios hijos a prisión. No me importa lo que piensen. Yo sé la verdad, y la verdad me ha dado la paz que necesitaba. Mi salud sigue siendo sorprendentemente buena para mi edad. El médico dice que es porque finalmente pude liberarme del estrés y la tristeza que cargaba. El cuerpo sana cuando el corazón encuentra la paz, me explicó en mi último chequeo. Los domingos por la mañana son mis favoritos. Corto flores frescas de mi jardín y camino hasta el cementerio para visitar la tumba de David. Su lápida ahora tiene una inscripción que mandé grabar después del juicio. David Peterson, amado esposo, padre traicionado, hombre honorable. Su amor fue más fuerte que su muerte. Le cuento todo lo que ha pasado durante la semana. Le hablo de la fundación, de las familias que hemos ayudado, de las cartas de agradecimiento que recibo de personas que encontraron justicia gracias a nuestra historia. Juro que puedo sentir su aprobación en el viento que mueve las hojas de los árboles cercanos. ¿Sabes qué es lo más extraño, mi amor? Le dije en mi última visita. Ya no siento dolor cuando pienso en Ryan y Mark. Solo siento lástima. Lástima porque tenían todo el amor del mundo y eligieron el odio. Tenían una familia que los adoraba y eligieron la traición. Tuvieron la oportunidad de ser hombres honorables como tú, y eligieron ser asesinos. La semana pasada, una reportera de la ciudad vino a entrevistarme para un documental sobre crímenes familiares. Me preguntó si había algo que quisiera decirles a otras personas que pudieran estar pasando por situaciones similares. La familia no es una excusa para el crimen, respondí. El amor no es ciego. El amor con límites es amor verdadero. Si alguien que dice quererte es capaz de hacerte daño por dinero o conveniencia, esa persona no te quiere de verdad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para buscar justicia, sin importar quién sea el culpable. Este año, en el 5º aniversario de la muerte de David, organicé una ceremonia especial en su memoria. Vinieron más de 200 personas. Vecinos, miembros de la fundación, familias que hemos ayudado, autoridades locales. Fue hermoso ver cómo su muerte, que comenzó como una tragedia, se había convertido en una fuerza para el bien en tantas vidas. Steven dio un discurso emotivo. David Peterson murió por la codicia de sus hijos. Pero su legado vive en cada familia que encuentra justicia gracias al coraje de su esposa. El mal intentó destruir su historia, pero el bien la convirtió en esperanza para otros. Por las noches, antes de dormir, a veces saco las viejas fotografías de cuando Ryan y Mark eran niños. Los veo jugando en el patio, abrazando a su padre, riendo conmigo en navidades pasadas. Me permito llorar por esos niños inocentes que alguna vez existieron, antes de que la codicia los corrompiera por completo. Pero ya no lloro por los hombres en los que se convirtieron. Esos hombres eligieron su destino. Mi historia terminó siendo más grande que mi tragedia personal. Se ha convertido en un símbolo de que la justicia es posible, incluso cuando proviene de las fuentes más inesperadas. Una viuda de 66 años demostró que la verdad es más poderosa que las mentiras, que el amor verdadero es más fuerte que la traición, y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Mañana es miércoles, y Steven vendrá a tomar café como siempre. Le haré su pastelito favorito y le contaré sobre las cartas de agradecimiento que llegaron esta semana. Después, trabajaremos juntos en el jardín, plantando nuevas flores para la primavera. La vida continúa, más sencilla, pero más auténtica que antes. He aprendido que la verdadera familia no se trata de sangre compartida, sino de valores compartidos, respeto mutuo y un amor que nunca se convierte en daño. David, donde quiera que estés, espero que sepas que cumplí la promesa que te hice junto a tu tumba aquel día terrible. Encontré la verdad. Busqué justicia y convertí nuestro dolor en esperanza para otros. Tu muerte no fue en vano, mi amor. ¿Te ha gustado mi historia?
¿Y desde qué ciudad me escuchas? Encontrémonos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida.